Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces ya voy a darles compartir pantalla para que... ¿Qué pasó? Me salí. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Te escucho. Bueno, entonces vamos a ver si ya compartimos pantalla. Bueno, entonces yo les había comentado que no iba a profundizar en el caso del... ¿Ya logran ver la pantalla? Está cargando. Está lento. ¿Ya? Sí, doctor, ya. Ahora sí. Ya. Perfecto. Bueno, entonces... les decía que vamos a hablar un poco sobre el tema de la parte cardiovascular. Vamos a hablar de los medicamentos y vamos a hablar de algunos aspectos fisiológicos y fisiopatológicos. Y para eso vamos a hablar un poco de corazón y de la fisiología del corazón. Ustedes son expertos en esto. Entonces recordemos que el corazón tiene unas características muy, muy importantes asociados a todo lo que tiene que ver con el tropismo. Entonces recordar los conceptos de dromotropismo, que se relaciona directamente con la conducción de los impulsos cardíacos, que tiene que ver con el sistema propio, el sistema conductor propio, ¿cierto? Tenemos el vasotropismo, estímulos, contracción, contractilidad como inotropismo. Tenemos el cronotropismo, el automatismo y el oxitropismo como relajación. Entonces, estas características son importantes. El corazón de manera permanente está haciendo eso, se está contrayendo, se está relajando, está bombeando sangre y necesita relajarse para que la sangre pueda entrar. Y adicionalmente, él tiene su propio automatismo, está dado por el sistema propio de él de conducción eléctrica. Eso está más que claro. Entonces nosotros empezamos a mirar conceptos importantes como el concepto de la tensión arterial. ¿Quién me recuerda qué es tensión arterial? Es la fuerza que hacen las arterias para contrarrestar el flujo sanguíneo, por decirlo así. Bien, ¿alguien tiene otro concepto además de ese? La fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales. Muy bien, entonces vamos a tener unas fuerzas que ejercen, que se va a representar matemáticamente, ¿cierto? Con una fórmula que dice que tensión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Quién me recuerda qué es el gasto cardíaco? La cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. Entonces, la cantidad de sangre que bombeamos en un minuto. Doctor, ¿cuál es el promedio de bombeo de un corazón sano en un minuto? De 5 a 6 litros. De 5 a 6 litros promedio, muy bien. Y el gasto cardíaco está dado por qué. Hay unas variables que nos dan ese valor, como les decía, que es un tema matemático. Recuérdenme a ver ese valor, de dónde sale, quién me lo da. Matemáticamente, ¿cómo podemos representar nosotros de ese valor? Es el volumen, volumen final volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Bien. ¿Y el volumen sistólico, doctora, de qué depende? Efectivamente, muy bien. ¿De qué depende el volumen sistólico? De la precarga.
de la precarga. Depende de la volemia, ¿cierto? Y la que me dijo precarga, ¿y qué es la precarga entonces? Es aquel volumen de sangre que llega a una cavidad cardíaca. Que llega a una cavidad cardíaca. Entonces nosotros estamos hablando de volemia. Entonces la volemia, entonces doctora, ¿cómo se traduce entonces el término volemia? Entonces la cantidad de sangre que llega al corazón la vamos a representar por la contractilidad, o sea, por la fuerza cardíaca. Entonces la suma de la volemia, en este caso volumen sanguíneo, entonces nosotros debemos tener claro esos conceptos para podernos nosotros meter en la importancia de la tensión arterial. Entonces, ¿qué tenemos? A ver, tenemos una resistencia vascular periférica o resistencia vascular sistémica. Cuéntenme, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de resistencia vascular periférica? Es a la, es que no son una palabra resistencia, pero es la fuerza que se opone a la circulación. Muy bien, entonces una fuerza opositora. Entonces, Brito, ¿verdad? Sí, señor. Brito, entonces resúmame matemáticamente la tensión arterial. Ya hablamos de todos los componentes, ahora resúmamelo matemáticamente. No sé, matemáticamente no sé cómo definirlo. ¿Quién me ayuda? Ya lo acabamos de hacer, doctora, usted misma me ayudó. Tensión arterial es una relación directamente proporcional en la cual, a partir del volumen sanguíneo eficaz o volemia, por la frecuencia cardíaca, esto es directamente proporcional a la resistencia vascular periférica. Eso quiere decir, Brito, y para todos, que si se aumenta cualquiera de estos componentes, vamos a tener un aumento de la tensión arterial. Entonces ya vamos a ir del concepto, vamos a pasar a la patología. Listo. Entonces, cuando a mí me dicen hipertensión arterial, yo tengo que revisar los componentes de la fórmula, ¿cierto? ¿Cuáles son los componentes de la fórmula? Ustedes los ven ahí. Entonces, si hay aumento de la volemia, si hay aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué le va a pasar a la tensión arterial? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Muy bien. Y si hay un aumento de la resistencia vascular periférica, ¿qué le va a pasar a la tensión arterial? Aumenta. Muy bien. Entonces, fíjense que esos son conceptos directamente proporcionales. Entonces, matemáticamente decimos que una cosa me va a llevar a la otra. Por esa razón es muy importante que tengamos claro todo el proceso y cómo se va dando el proceso de desarrollo directamente relacionado con todo lo que tiene que ver con ese componente de tensión arterial. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de la patología, decimos que haya alteración de algunos de los indicadores estos que estamos mencionando acá. Y esa alteración es la que me lleva a la patología directamente, que en este caso sería la tensión arterial. ¿Estamos claros, verdad? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a resumir eso en un proceso muy importante. Vamos a hablar de la regulación del volumen sanguíneo. ¿Por qué hablo de la regulación del volumen sanguíneo? Recuerden que dijimos que uno de los factores que tienen que ver con la presión arterial normalmente es ese, precisamente, ese que estoy mencionando, que se llama volumen sanguíneo. Entonces, el volumen sanguíneo depende de 4 factores importantes. Primero, la regulación de la hormona ADH o antidiurética, también llamada vasopresina. Segundo, la regulación de la aldosterona, ¿cierto? Tercero, el sistema renina-angiotensina, que se complementa con la aldosterona. Y cuarto, los factores natriuréticos. Entonces, nosotros la regulación del volumen sanguíneo la vamos a tener muy bien demarcada con estos 4 reguladores que los podemos resumir en 3. Regulación de la hormona ADH, regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y los factores natriuréticos que van a contrarrestar un poco todo el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces vamos a hablar un poco de ellos. ¿Alguien nos recuerda? Regulación de la ADH o vasopresina. Cuéntenme a ver, siguiendo la imagen que está ahí, ¿cuál es la función de la ADH en la tensión arterial?
Pues sería la regulación de los líquidos, la volemia, ¿no? Claro, ¿y cómo lo hace, doctor? ¿Aumenta la eliminación o retiene la eliminación? Dependiendo de la cantidad de líquido que esté. Si hay mucho líquido, se excreta más. Si hay poco líquido, se aumenta la ADH para conservarlo. ¿Eso cómo se llama entonces en fisiología? Homeostasis. Sí, pero el mecanismo se llama un feedback, ¿cierto? Efectivamente, una retroalimentación que nos va a mantener una hemostasia, un equilibrio. Entonces necesitamos efectivamente de esa vasopresina o ADH, de esa hormona antidiurética que generalmente nos va a favorecer, nos va a mantener el proceso como nosotros queremos que esté para poder regular. ¿Quién es el receptor de todo el proceso? Recuerden que hay una interacción directa con el riñón. Por eso estamos hablando de regulación de volumen sanguíneo. Y la regulación de volumen sanguíneo tiene que ver por el riñón porque al final es quien va a eliminar la gran cantidad de líquido y todo lo que tiene que ver es el riñón. Entonces es un tema que debemos tener claro, que debemos manejar, que debemos tener dentro de todo lo que vamos a ver en el paciente hipertenso o en el paciente con insuficiencia cardíaca, que es uno de los pacientes que nos van a tener a nosotros como principal, como fundamental en todo el proceso que nosotros queremos. ¿Listo? Entonces, ahí está, desde el hipotálamo, por los diferentes factores liberadores, se estimulan. La estimulación del ADH tiene que ver directamente con el riñón. Vamos a tener una regulación a nivel de el sistema renina-angiotensina, que vamos a ver ahora, pero es algo importante. La nefrona o nefrón, unidad funcional y estructural del riñón, es fundamental en todo el proceso de equilibrio hidroelectrolítico que nosotros queremos mantener en nuestro paciente. Listo, eso es fisiológico, aquí no estamos hablando de patología. Tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por 0,5, ¿quién me explica el sistema renina-angiotensina con base en la imagen que está ahí? 2 minuticos para que lo piensen y me cuentan. ¿Listo? Listo, ¿quién va? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Oviedo. ¿Quién? Oviedo. Bueno, dele Oviedo. Vamos a ver. Aquí por lo que entiendo es que en la nefrona tenemos el aparato yuxtaglomerular. Se encarga de la reabsorción de los solutos, sodio, cloro, potasio. Entonces, al momento de los líquidos pasar por ahí, él va a ver si hay mucho o hay poco. Al momento que haya poco, él enseguida va a secretar la renina. Esa hormona renina va a llegar al hígado, se convierte en angiotensina 1, que va a tener por los pulmones efecto directo por la enzima convertidora de angiotensina, convirtiéndose en angiotensina 2. Tiene factor en la vasoconstricción, aumentando así la volemia. Como hay pocos líquidos, secreta en el hipotálamo, sería la ADH, hormona antidiurética, para reabsorber esos líquidos. Ayudando también con la aldosterona en la corteza suprarrenal para reabsorber líquidos. Así llegan a los riñones, hay una vasodilatación para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Listo, doctor? Sí. No llegó ni a 0,1, le faltan varias cositas. ¿Quién más me ayuda? Valentina Brito, doctor. Dele, Brito. Bueno, entonces este sistema para entenderlo nos tenemos que centrar, es como me habían dicho, en la nefrona, específicamente en el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular controla respecto a la presión del cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando él detecta que hay
disminuciones de excreta renina por las células yuxtaglomerulares, ¿cierto? Esta renina se une a nivel de la sangre con el angiotensinógeno para formar angiotensina 1. A nivel de los pulmones se junta con la con la enzima convertidora de angiotensina para formar angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene dos rutas. ¿Quién produce la angiotensina 1, doctora? El riñón. ¿El riñón? Perdón, el hígado. Ah. Angiotensina 1, el hígado. ¿Quién produce la renina, doctora? Las células yuxtaglomerulares. ¿De quién? Del páncreas. ¿De quién? Los riñones, de los riñones. El riñón. De la nefrona, o sea, riñones. Perfecto. Luego, la angiotensina 2 tiene dos rutas. Puede pasar a nivel de las arterias, produciendo vasoconstricción, y también puede llegar al hipotálamo para producir, para dar una señal de sed, lo que nos va a provocar ingesta de agua. Y hay otra ruta que efectúa en la célula glomerular de la corteza suprarrenal que nos va a producir aldosterona. ¿Para qué es importante la aldosterona? Porque va a actuar nuevamente a nivel de la nefrona, nos va a provocar excreción de potasio, excreción de iones de hidrógeno y, de las cosas más importantes, reabsorción de sodio. ¿Para qué es el sodio? Para que el agua pueda entrar y aumentar la volemia, ya que el sodio es un ion osmotrópico, es decir, que va a aumentar la absorción de agua. Bien, entonces tenemos una cascada, ¿cierto, Brito? Sí, señor. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es una cascada, en el cual no puede faltar nada. Si falla algo, la cascada, ustedes saben que es un conjunto de cosas que se van dando en proceso. Entonces, al final, ¿qué encontramos? Que el sistema renina-angiotensina-aldosterona es retenedor de agua y de líquido. ¿Qué pasa con la volemia cuando se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, Brito? Aumenta. Aumenta, muy bien. Entonces, cuando se produce un desequilibrio de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, que tenemos una liberación alta de aldosterona, recuerden, hay cosas importantes que están relacionadas con la angiotensina 2. El angiotensinógeno por acción de la ECA, ¿cierto? Inicialmente vamos a ver que el angiotensinógeno por acción de la renina se va a convertir en angiotensina 1 y por acción de la ECA se convierte en la 2. La angiotensina 2, su acción está asociada a dos cosas importantes, mejor a tres. Una, produce vasoconstricción. Al haber vasoconstricción, nosotros vamos a tener más resistencia vascular periférica. Dos, estimula el centro hipotalámico, estimulando la sensación de tomar líquido, o sea, la ingesta de agua. Y tres, estimula la corteza adrenal a producir aldosterona. Entonces, cuando la angiotensina 2 está activa o hay una hipersecreción de ella, vamos a tener mayor cantidad de ingesta de agua, mayor vasoconstricción, y tercero, vamos a tener el estímulo de la corteza adrenal y la producción de aldosterona. ¿Cuál es la función de la aldosterona? Reabsorción de sodio-cloro, excreción de potasio, excreción de hidrogeniones y sobre todo la retención de líquido. Todo este círculo o todo este paso, este sistema nos va a llevar al final a aumento de la volemia, ¿cierto? Aumento de la resistencia vascular periférica de manera indirecta y de paso aumento de la tensión arterial. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros vemos que una persona que tiene un desequilibrio en su sistema renina-angiotensina-aldosterona tiende a tener cifras tensionales elevadas. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí, señor. Sí, doctor. Para todos los que están conectados. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Okay, estoy explicando la fisiología, Sí, señor. fisiopatología para meternos en el tratamiento. Entonces, me adelanto. Nosotros tenemos varios grupos de medicamentos para tratar la hipertensión. Uno son los diuréticos. Los diuréticos estimulan la excreción de agua, de electrolitos por el riñón. Si yo tengo un paciente con presión alta y le doy un diurético, voy a tener una eliminación mayor de agua. Si yo disminuyo el agua y hay unos electrolitos en ese paciente, ¿qué voy a lograr? Voy a disminuir la volemia, ¿cierto? Voy a disminuir la cantidad de sangre que está llegando y de paso voy a mejorar la tensión arterial. Existe un grupo de medicamentos que son los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, también llamados IECA, ¿cierto? Entre esos está, por ejemplo, el captopril, el enalapril, el ramipril, el quimapril, que ellos lo que hacen es bloquear la conversión
de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. ¿Qué pasa si yo bloqueo el paso de A1 a A2? Respuesta. No se da la vasoconstricción. Muy bien. ¿Qué más no se da? Además de la vasoconstricción, ¿qué no se da? La reabsorción de sodio ni la excreción de potasio e hidrogeniones. Perfecto. ¿Y qué le pasa a la aldosterona en este paciente? ¿Se aumenta, se disminuye o queda igual? Se disminuye. Se disminuye. Y si yo disminuyo la aldosterona, ¿qué disminuyo al final? La retención del electrolito. La reabsorción y la retención de líquido. Muy bien. Entonces, ahí tenemos los IECA. ¿Qué más tenemos? Tenemos los ARA2. Entre eso están los sartán, valsartán, caldesartán, irbesartán, ¿cierto? Los ARA2 son un grupo de medicamentos que actúan específicamente sobre un receptor, una subunidad, y aquí vamos a hablar de los AT1 y AT2, ya eso lo vamos a ver más adelante. También tienen que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Al bloquearlo, nosotros vamos a disminuir el riesgo, o el riesgo no, vamos a disminuir la activación plena de la angiotensina 2 y de paso voy a tener una respuesta favorable en el paciente. ¿Es claro esto? Sí, señor. Bien, entonces esa es la primera parte que tiene que ver. Entonces ya hablamos un poco de la ADH, ahora hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más tenemos? Tenemos los péptidos natriuréticos. Entonces en los péptidos natriuréticos nosotros vamos a hablar de 3 grupos específicos de péptidos natriuréticos. El péptido natriurético A que estoy señalando es el atrial, que tiene que ver con músculo cardíaco, tiene que ver con las aurículas específicamente. Tenemos el péptido natriurético B, que tiene que ver, o también llamado cerebral, y tenemos un péptido natriurético C, que es el que menor presencia realmente tiene, pero se pueden dar en cualquier momento y está asociado al endotelio, igual que el péptido natriurético B. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre normalmente con respecto a los péptidos natriuréticos y qué buscamos con ello? Entonces, recuerden que en condiciones normales nosotros vamos a encontrar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que hace es que me retiene agua, me aumenta la volemia, me aumenta la cantidad de líquido, ¿cierto? Cuando nosotros activamos los péptidos natriuréticos hacen lo contrario. Esto es un sistema compensador a lo que nosotros conocemos dentro del volumen de líquido. Entonces, cuando nosotros queremos compensar en el cuerpo, aparecen de manera voluntaria, de manera involuntaria, pero sin ningún tipo de activación específica, sino natural, vamos a tener las respuestas asociadas a los segundos mensajeros. Fíjense que ahí aparece el GTP que se convierte en GMP cíclico en la respuesta a través de los péptidos y nosotros vemos que aumentamos la diuresis, la natriuresis, la vasodilatación, hablamos de antihipertrofia, o sea, disminuimos el trabajo de ese corazón y vamos a tener respuestas también asociadas a la inhibición de la renina, de la aldosterona, etcétera, etcétera. Eso va a producir todas las respuestas que estamos viendo, tanto en los péptidos natriuréticos auriculares como en los péptidos natriuréticos cerebrales. Entonces, ¿qué tenemos al final? Pregunto, ¿qué diferencia hay desde el punto de vista funcional entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los péptidos natriuréticos? ¿Qué me dicen? Son vasodilatadores. Ellos van a causar vasodilatación y diuresis. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? La Porque renina-angiotensina la primero aldosterona es eleva la presión y este va a regular esa elevación de la presión, ya sea naturalmente o inducida. Bien, muy bien. Entonces, fíjense que se van aclarando todos estos temas que son importantes, tenerlos muy en cuenta, porque con ello nosotros logramos tener claro a la hora de entrar al manejo del paciente. Entonces, nosotros vamos a ver que se produce una interacción, y ahí lo tienen ustedes, entre el sistema renina-angiotensina-aldosterona y los péptidos natriuréticos. ¿Cómo interpretan esa interacción? ¿Qué busco yo produciendo esa unión del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el sistema o con los péptidos natriuréticos? Ahí tienen la imagen, les voy a dar 2 minutos para que me la analicen y me digan cómo es el tema. ¿Qué buscamos al final?
Conclusión, ¿quién va? Ajá, ¿qué pasó? Doctor, podríamos decir que al final lo que nos permite esto es el control de la volemia y de la presión arterial del cuerpo. Perfecto, esa es la conclusión. Pero ¿cómo lo logra? Entonces debemos tener un equilibrio. Fíjense que en la diapositiva lo que nosotros vemos es en la primera parte, tenemos los péptidos natriuréticos auriculares, cerebrales, péptido C, los cuales se activan a través de estos GTP en GMP cíclico, como lo hemos dicho anteriormente, y ellos se asocian a vasodilatación, disminución de la hipertrofia, aumento de la natriuresis y de la diuresis, ¿cierto? Y por otro lado está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, donde al activarse, aquí está el receptor AT1, que lo vamos a hablar más adelante, es una partecita de la angiotensina 2. Este receptor AT1 estimulado, vamos a tener unas respuestas con la liberación de ciertas sustancias y el aumento de la proliferación celular, lo que nos va a llevar a vasoconstricción, aumento del músculo cardíaco, la fibrosis cardíaca, de la hipertrofia y aumento de la retención de agua y sodio. Entonces, fíjense que lo que yo necesito en mi paciente en la interacción sistema renina-angiotensina y péptidos natriuréticos es que haya un equilibrio, una hemostasis. Entonces vamos a ver el famoso equilibrio, y eso es lo que nos va a llevar en un momento determinado a mantener esa respuesta con respecto a que no haya ni aumento marcado ni disminución marcada de la cantidad de flujo y nosotros mantengamos una tensión arterial adecuada. ¿Qué va a ocurrir en el paciente hipertenso? Se rompe este equilibrio. Nosotros al romper este equilibrio vamos a tener o mayor retención de líquido, menos eliminación, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del gasto cardíaco, aumento del trabajo del músculo cardíaco, lo cual nos va a llevar a una hipertrofia, ¿cierto? Al haber hipertrofia necesito más concentración de oxígeno para contrarrestar eso. Necesito que mis coronarias trabajen más, necesito que haya mayor llegada de líquidos, en este caso sangre, al corazón para poder suplir las demandas del mismo. Y eso hace que el corazón pueda entrar en falla cardíaca, que es la otra patología que se asocia a todo este sistema. ¿Claro hasta aquí? ¿Qué me dijeron? Sí, doctor. Sí, todo bien. Bien, muy bien. Entonces, con esto nos vamos preparando para entrar ya a hablar de las patologías directamente. Entonces, ya llegamos al concepto de hipertensión arterial. Miren cómo este concepto ha ido cambiando. Esta revisión que hoy le estoy presentando es la última revisión que se hizo en el 2020 a finales de agosto de los expertos en hipertensión, los comités de expertos. Entonces, quiero que analicemos el concepto. Lo primero que nos debe quedar claro a todos es que la hipertensión arterial se diagnostica a través de la toma de la tensión arterial. Cuando nosotros ordenamos algunos exámenes de laboratorio, algunas ayudas diagnósticas, ellas nos van a servir para mirar el pronóstico y para mirar las complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces dice acá que aquellas cifras de presión que llevan a complicación cardiovascular en un individuo, de acuerdo a su perfil de riesgo. Entonces nosotros tenemos que las cifras de presión arterial, entre más altas sean, más complicaciones cardiovasculares vamos a tener. Eso significa que hay algunos factores de riesgo que están directamente relacionados con el tema que nos atañe en este momento, que es la hipertensión arterial. Entonces, entre más hagamos sufrir un corazón, más riesgo vamos a tener de daño del mismo, y nosotros la hipertensión arterial la vamos a convertir en una complicación al futuro que nos va a llevar, por ejemplo, a una insuficiencia cardíaca congestiva, a un infarto agudo del miocardio o cualquier otro tipo de complicación. Por esa razón, nosotros debemos tener claro que las cifras tensionales son el valor de referencia para nosotros hablar de valores normales o valores altos en la misma. Ahorita vamos a ver la clasificación.
Entonces, ¿qué nos dice también el comité de expertos? Que cuando la presión arterial sistólica de una persona en el consultorio o clínica, óigame, es mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y su presión arterial diastólica es mayor a 90 después de repetidas evaluaciones. Entonces, quiere decir que si a mí me llega un paciente al consultorio y yo le tomo la tensión y me sale 150-100 sistólica diastólica, ¿qué estoy diciendo con ese paciente? Cuéntenme. Que tengo que tenerle un seguimiento para verificar que sea hipertenso. ¿Quién está hablando de seguimiento? ¿Quién me habló? María José Huelvas. María José. Entonces, María José, ese concepto se ha ido revaluando. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros cogíamos y le decíamos, pues mire, usted se va a tomar la presión 3 veces al día, me la va a anotar un papelito y en una semana, en 10 días, en 15 días vuelve. María José, eso es peligroso. Porque en esos 10 días, en esos 5 días puede haber un infarto, porque uno no sabe realmente cómo está el paciente, desde cuándo viene con estas cifras tensionales elevadas. Entonces, en la medida de lo posible, nosotros deberíamos medicar a ese paciente, tratar de establecer, obviamente hay que hacer una buena historia clínica, hay que buscar todos los factores que están directamente relacionados con él. Listo, entonces vamos a ver cómo reflejamos esto en unas cifras tensionales, que es al final lo que nosotros vamos a evaluar. Miren esto, adaptado y traducido de hipertensión 2020, de junio del 2020, clasificación de la hipertensión según la medición de la presión arterial en el consultorio. Entonces nosotros vamos a hablar para María José y para todos, miren las cifras tensionales que lo ideal, que nosotros logremos mantener un paciente con una tensión arterial sistólica menor de 130 y menor de 85. Si yo tomo la tensión y el paciente sale 120-70, yo digo, este paciente está completamente sano desde el punto de vista de hipertensión, o sea, no tenemos riesgo de hipertensión. Para este grupo de expertos, nosotros vamos a ver que también hablan de presión arterial normal alta. Esta clasificación de normal alta, para otros tipos de expertos, para otro tipo de asociaciones de cardiología, la clasifican como prehipertenso, ¿de acuerdo? Pero para esta clasificación que estamos viendo hoy, hablamos de presión arterial normal alta, de 130 a 139 la sistólica y de 85 a 89 la diastólica. Entonces tenemos unas cifras que oscilan entre menor de 89 y menor de 139. Algunos consideran que eso no es hipertensión. Si yo me devuelvo, acá me habían dicho que las presiones que estén por encima de 140 y por debajo de 90, quiere decir que ese concepto aquí no es hipertensión. Y tenemos dos tipos de hipertensión. En algunos textos ustedes van a encontrar grado 1, grado 2, grado 3. Ahora les explico la diferencia, pero desde el punto de vista de este concepto de expertos hablamos de que la tensión arterial entre 140 y 159, la sistólica, y entre 90 y 99 la diastólica, se considera hipertensión arterial grado 1. Y la tensión arterial mayor de 160 y mayor de 100 se considera como hipertensión grado 2. ¿Cuál es la diferencia entre esta clasificación y otra? Que en algunos aparece un grado 3, donde ese 160 lo llevan de 160 a 179 como grado 2, y menor de 100 grado 2, y a partir de 180 en adelante la consideran grado 3. Al final a nosotros no nos interesa, lo que nos interesa es mirar que las cifras tensionales por encima de 140-90, nosotros la vamos a considerar una cifra tensional elevada sugestiva de una hipertensión arterial. Listo, entonces eso es importante. ¿Qué pasa si yo permito que ese paciente, la tensión arterial sea elevada permanentemente? O sea, el paciente entre más alta tenga la tensión arterial, ¿qué complicaciones anexas podemos encontrar en ella? Cuéntenme a ver, ya lo había dicho. Lesión endotelial. Lesión endotelial. ¿Complicaciones qué? Cardiovasculares. ¿Cómo cuáles? Dígame una complicación cardiovascular. Una insuficiencia. Un infarto. Un infarto, una insuficiencia cardíaca. Aterosclerosis.
Pueden ser aneurismas. Claro, el accidente cerebrovascular, claro, recuerde que la hipertensión te produce daño cerebrovascular y cardiovascular. Oye, muy bien, también puede haber una hipertrofia, muy bien. Bueno, el otro criterio de hipertensión basado en la consulta, en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Ustedes saben que el mapa, como se resume en esa palabra, se está usando mucho en monitoreo ambulatorio de la presión arterial y en la automedición de la presión arterial domiciliaria, el AMPA. Son dos conceptos. Nosotros mandamos al paciente a que se tome la presión. Entonces vamos a mirar esto para que a ustedes les vaya quedando claro. El paciente con la presión arterial en consulta mayor o igual a 140, mayor o igual a 90, ¿cómo lo clasificamos? Respuesta. Se me quedaron callados. Todo paciente que tenga más de 140 y 90, grado 1, ¿no? No, es un hipertenso. Listo. De acuerdo, porque estamos hablando mayor de 140, mayor de 90. Mayor de 140 puede ser 200, 150, ¿cierto? Entonces tenemos ese valor. Entonces, cuando nosotros medimos, cuando se da la medición, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial ambulatorio, tenemos promedio de 24 horas mayor o igual a 130 y o mayor a 80. Promedio diurno mayor de 135, 185 y promedio nocturno mayor de 120, 170. Recuerden que los horarios son importantes tenerlos en cuenta por el calor, por todas las condiciones que se presentan ahí. Y para el caso de la automedición de la presión arterial domiciliaria, tener en cuenta el concepto de mayor de 135, mayor de 85. Entonces, nosotros vamos analizando este tipo de valores porque aparece el concepto de la famosa hipertensión de bata blanca, donde el paciente, todos saben qué es la hipertensión de bata blanca. Es un concepto muy antiguo y muy real que todavía se conserva. ¿Alguien sabe qué es eso? Sí, doctor, es cuando los pacientes al ver a un doctor o el que está en un ambiente médico se ponen tan nerviosos que la presión se les sube. Muy bien, hay un aumento de la presión que está directamente relacionado con la tensión que le genera, o lo que le llega a generar a ellos esa respuesta, es aumento de la tensión por simple y llanamente liberación de adrenalina y todo lo que tiene que ver con el susto, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, dígame. ¿Qué se debe hacer en esos casos? No, eso generalmente hay que hacer el seguimiento ambulatorio, porque efectivamente la hipertensión de bata blanca existe ya en el seguimiento ambulatorio, en la casa. Si la presión arterial se mantiene elevada, ya usted no va a decir que es hipertensión de bata blanca, el paciente es hipertenso, o si el paciente en la casa tiene una presión normal, decimos que no, esto está relacionado directamente con el tema del susto, lo que le llega a usted cuando está pensando que puede ser ese tipo de problema. ¿Listo? Bueno, estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Muchachos. Sí, doctor. Sí, doctor. Estoy dándole esto masticadito porque cuando llega a los medicamentos esto se va a ir de una, rapidito. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a la hipertensión arterial? Ya ustedes los conocen, lo han escuchado. Hay un enemigo muy importante, yo siempre se lo digo a los estudiantes, la mayoría que son jóvenes, que están empezando su vida, que tiene que ver con los abusos, el tabaquismo y el alcohol. Y además del tabaquismo y el alcohol, recuerden los alucinógenos, la marihuana, la cocaína, la cantidad de porquería que se consume por allí. Esos son factores de riesgo que no se ven. Como yo siempre digo, a veces creemos que toda la vida vamos a ser jóvenes y que no vamos a envejecer. Nosotros con esta pandemia nos hemos dado cuenta de una cantidad de cosas que normalmente no veíamos y que hoy nos están azotando y que hoy todos esos pulmones maltrechos por los abusos de la juventud están llevando a los pacientes a morir. Esas comorbilidades han aumentado. Entonces, ojo con esa parte. La obesidad, el índice de masa corporal mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado es importante porque es un factor de riesgo y ustedes lo acabaron de ver con todo eso. El estilo de vida sedentario, las dislipidemias, la diabetes, la edad, que es un factor de riesgo inmodificable que se va presentando con la vida,
y los antecedentes familiares. Entonces, dentro de estos factores de riesgo, yo extraje los más importantes, pero hay unos factores de riesgo que son modificables. Regálenme 4 que sean modificables. 1. La obesidad, La obesidad, la vida muy bien. sedentaria, La vida sedentaria. El tabaquismo. El tabaquismo, el alcoholismo. Muy bien. Y hay otras que no dependen de nosotros. Por ejemplo, la edad es inmodificable. Los antecedentes familiares, usted no se puede cambiar los genes. ¿Cierto? Entonces, usted va más... Dígame. No, sí, lo que usted está diciendo a nivel genético. Perfecto. Muy bien. Y ojo al cuadro clínico, que es lo más bizarro del mundo. El paciente hipertenso, el 90% es asintomático. Entonces, generalmente, el diagnóstico lo hacemos de manera casual. El paciente va a hacerse una cirugía estética, la señora o el señor, o el paciente va a una consulta por cualquier otra cosa y le toman la atención y se la encuentran elevada. ¿Usted le duele algo? No. ¿Usted tal cosa? No. Listo. Cuando aparecen los síntomas, generalmente tenemos una hipertensión de hace rato o una hipertensión severa. En algunos pacientes con cifras tensionales relativamente bajas presentamos síntomas más seguido. Entonces, recuerden, la cefalea, la disnea, una de las cosas que siempre nos hace sospechar a nosotros que puede haber una hipertensión es efectivamente la cefalea, dolores de cabeza intensos, la visión borrosa. Ojo, ahí hay 2 claves, la epistaxis y los acúfenos son claves. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros no presentamos sangrado por nariz, normalmente nosotros no presentamos zumbidos en la nariz, en los ojos, en los oídos, perdón. Y eso hace de que cuando yo tengo, y quiero que les quede claro, en paciente mayor de 50 años que presente sangrado, epistaxis por nariz, nosotros lo primero que tenemos que pensar es en hipertensión arterial. Puede ser un pólipo nasal, puede ser algún problema de coagulación, pero de entrada lo primero que nosotros pensamos es en hipertensión arterial. Lo mismo en los acúfenos, cuando hay ese zumbido, es importante esa parte. La taquicardia, que es muy relativa, y la fatiga muscular. Entonces, fíjense que los síntomas, cuando aparecen, pueden ser muy importantes, pero hay un porcentaje grande de pacientes que no presentan ningún tipo de sintomatología. Recuerden también que hay una hipertensión primaria y una hipertensión secundaria, ¿cierto? Que la hipertensión primaria es aquella en donde no conocemos la causa y es más o menos el 95% de los pacientes, y tenemos la hipertensión secundaria, que es secundaria a algo, o sea, tiene que ver directamente con algo en especial. Esa hipertensión secundaria generalmente está asociado a algún tumor, está asociado a algún problema hormonal y demás. Son otro tipo de hipertensiones que encontramos. Recuerden que los exámenes de laboratorio, las ayudas diagnósticas son apoyo para mirar complicaciones. Yo no hago diagnóstico de hipertensión con un hemograma, ni con un perfil lipídico, ni con una placa de tórax, ni nada. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de hipertensión arterial? Recuérdenme. ¿Cómo hago el diagnóstico? Totalmente clínico. Clínico, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener... la presión al paciente. Perfecto. Entonces nosotros, el diagnóstico es clínico. Entonces, ¿para qué hacemos estas ayudas diagnósticas? A ver, cuéntenme. Para descartar otras patologías que podrían estar asociadas. A nivel de anticoagulación, ¿cómo está la... Muy bien. Y vamos a mirar complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces, el hemograma completo, el parcial de orina, la glicemia, dijimos que la diabetes, creatinina, dijimos que la función renal es importante, el sodio y potasio, la eliminación de los mismos, el perfil lipídico, siempre el colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, VLDL, todo eso es importante. La placa de tórax para mirar si hay aumento de tamaño cardíaco, para ver si hay algún tipo de infiltrados pulmonares. Y el electrocardiograma, ustedes que son expertos en electro saben qué buscamos cuando hacemos electro. ¿Qué buscamos cuando hacemos un electro? Cuéntenme. Actividad eléctrica del corazón. Anormalidades del ritmo. El ritmo, si hay anormalidades, si hay algún tipo de hipertrofia, si hay algún tipo de bloqueo, ¿cierto? Entonces, esas son las ayudas diagnósticas que nosotros vamos a ver. Y para el diagnóstico, les traigo esta revisión también muy reciente, que tiene que ver con punto a punto importante para nosotros poder llegar a un diagnóstico específico relacionado con el tema de la hipertensión. Entonces,
recomendaciones importantes para ustedes, futuros médicos, a tener en cuenta a la hora de tomar la presión y poder decir cómo estoy. Entonces, analicemos una por una. Habitación tranquila con temperatura confortable. Entonces cogen ustedes y le toman la presión al paciente en la mitad de la calle, 50 mototaxis pitando, el sol del mediodía, la señora o el señor no se puede ni sentar, sino de pie. Terrible. Algunas indicaciones importantes antes de medir la tensión: evitar fumar, consumo de cafeína, ejercicio durante 30 minutos, vejiga vacía. El contacto verbal es importante evitarlo. El paciente debe estar sentado. Estas son las recomendaciones del tener en cuenta. Miren el brazo, la posición, la silla y los pies planos. Miren todas esas recomendaciones a tener en cuenta con respecto a eso. Ojo a la siguiente, el tamaño del brazalete. Importante, a veces cogemos un brazalete y se lo colocamos a un niño, el que no es, o a una persona que tiene un brazo muy grueso, le colocamos el brazalete y se nos suelta. Y la ocultación manual, el brazalete debe cubrir el 75 al 100% de la circunferencia del brazo. Y miren para los dispositivos electrónicos lo que tenemos en cuenta. Todo eso son recomendaciones, como les digo, de los expertos. Y miren esta parte final de estas recomendaciones. En cada visita se debe tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas. Deseche la primera, calcule el promedio de las 2 últimas. Si la presión de la primera lectura es menor de 130, no se requiere ninguna otra medición, o sea, descartamos de entrada. Y si la presión entre la segunda y la tercera visita es mayor de 140, indica hipertensión. Ya dijimos, cifra base de punto 140-90 por encima de ella. Y la presión arterial por encima de 180-110, con evidencia de enfermedad cardiovascular, se podía diagnosticar desde la primera visita. Usted no necesita, de una vez le digo, cuando hablaba su compañera Rato, vuelva, creo que fue, que decía que le tomamos la presión y le damos una semana. Si usted le llega un paciente por encima de 180-110, usted no va a esperar nada. Si usted se pone a esperar, el paciente se le puede infartar, ¿de acuerdo? Entonces, esa recomendación es importante tenerla muy en cuenta. Listo, preguntas de la hipertensión arterial, de las generalidades que estamos viendo. Doctor, en el diagnóstico, ¿por qué descartamos la primera toma? Es simplemente, son recomendaciones que le hacen porque generalmente la primera toma el paciente no ha tenido, primero, la parte emotiva que les hablaba hace rato. Segundo, el paciente de pronto no tuvo el tiempo suficiente de descanso. Sí, el paciente debe calmarse y hay personas que desde el punto de vista emotivo van a presentar algún tipo de respuesta. Entonces ya para la segunda y tercera toma, dicen los expertos, ya el paciente está más tranquilo y la respuesta generalmente es mejor. ¿Ya? Entonces por eso es que se descarta. Pero cuando la tensión arterial es normal, no la descartamos, porque si no tuvo ningún tipo de respuesta normal en la primera toma, ¿por qué la habría de tener en la segunda o tercera? ¿Oyó? Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo se considera un paciente prehipertenso? El paciente prehipertenso, ahorita lo miramos. ¿Quién le responde a ella? ¿Cuándo hablamos de prehipertensión? Prehipertensión, si mal no estoy, es cuando aplica de 120, que sería el límite, hasta 130, que se considera como valor normal en la sistólica. Sin embargo, este se tiene en cuenta para la mejoría del paciente. Se les recomienda para así disminuir su presión y mantenerla en un rango que no esté tanto en el límite, tanto de 120 a 130 como de 80 a 90.
Bueno, para ser más preciso, dijimos que hipertensión mayor de 140, mayor de 90. Que presión arterial normal menor de 130, menor de 85. La que me hizo la pregunta, ahí tiene la respuesta en la diapositiva. Recuerde que hay un rango entre presión, apenas llegamos a 140 estamos pisando hipertensión, ¿cierto? Entonces 139, el límite sistólico. Y tenemos entre 85 y 89. Entonces, por esa razón hablamos en ese momento. Eso es, ¿de acuerdo? ¿Quién me hizo la pregunta? Sí, doctor. Bueno, listo. Entonces pasamos al otro pedacito importante de este capítulo, que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Nosotros hablamos de que una de las complicaciones importantes que vamos a ver es esa. Complicaciones asociadas a la hipertensión, otro tipo de complicaciones importantes a tener en cuenta. Y hablamos de una complicación importante o de una patología muy importante que se llama insuficiencia cardíaca congestiva, también la llamamos falla cardíaca. Entonces vamos a mirar la definición y discutimos sobre el tema. Entonces es un síndrome clínico. ¿Por qué será un síndrome clínico? Porque cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva estamos hablando de que compromete varios sistemas, entre esos sistemas el cardíaco, el vascular, el renal, entre otros, que caracterizado por un comienzo rápido de síntomas y signos asociados con una función cardíaca normal. Entonces, ¿quién está fallando en este paciente? Está fallando la capacidad eyectiva, la capacidad contráctil de ese músculo cardíaco. Entonces, cuando el corazón entra en falla cardíaca, es porque la capacidad de contractilidad del músculo cardíaco no es la mejor. Por esa razón nosotros vamos a encontrar esa respuesta directamente de él. Por eso nosotros vamos a ver que la falla cardíaca es asociada directamente a la actividad del músculo cardíaco. ¿Qué dice acá? Que puede ocurrir con o sin cardiopatía previa. Claro, el paciente cardiópata tiene más riesgo de falla cardíaca, pero a veces aparece de manera súbita por otro tipo de causas. Eso lo vamos a ver ahora, que puede estar asociado a anomalías en el ritmo o desajuste de la precarga y poscarga. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ese es el corazón que está recibiendo una cantidad de volumen y que su corazón, por lo anterior, por falla en la función del músculo cardíaco, no es capaz de bombear la cantidad de sangre que está llegando. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener esa respuesta inadecuada en ese paciente. Entonces, para que lo tengamos bien en cuenta, muy en cuenta en ese paciente. ¿Listo? ¿Queda claro el concepto? ¿Se me fueron? Sí, doctor, todo claro. No, Sí, doctor. doctor. Señor, todo claro. Bueno, continuamos. Entonces, otra definición, vamos a analizarla. Dice que es una alteración de la función ventricular sistólica y o diastólica. Recuerden que estamos hablando de falla cardíaca. Y recuerden que el ventrículo es quien eyecta la sangre. Entonces, si falla el ventrículo derecho, el izquierdo o la función ventricular sistólica y o diastólica, vamos a tener un problema de actividad del músculo cardíaco. Los síntomas pueden estar asociados a intolerancia al ejercicio. ¿Por qué razón? Porque generalmente hay retención de líquido. Entonces el corazón es incapaz, eso nos produce un flujo retrógrado hacia el pulmón y el paciente empieza a presentar dificultad para respirar que se asocia directamente a intolerancia al ejercicio. El paciente camina y se está ahogando. ¿Hay retención de líquidos? Sí, recuerden que hay un sistema renina-angiotensina-aldosterona completamente desajustado, una desregulación del mismo, y vamos a tener unos péptidos natriuréticos auriculares incapaces de sostener el desequilibrio hidroelectrolítico que se presenta en el paciente, en el cual puede haber hipertensión venosa pulmonar y o sistémica o de bajo gasto cardíaco. Ya ahí vamos a hablar de las clasificaciones específicas de la insuficiencia cardíaca.
puede ser atribuible a dos cosas importantes. Uno, a la disfunción mecánica o estructural y la otra a ambos ventrículos. Entonces nosotros tenemos que puede haber una falla en el funcionamiento normal del corazón o una falla directamente asociada a la estructura anatómica del mismo. Entonces, sumando todo esto, nos damos cuenta que en el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, lo que vamos a tener son alteraciones puntuales asociadas directamente al músculo cardíaco que se reflejan más que todo a nivel ventricular por la capacidad eyectiva del mismo. Por eso hablamos de alteraciones del músculo cardíaco, alteraciones de retención de líquido, alteraciones de capacidad de bombeo que nos va a llevar a un cuadro clínico muy específico. Entonces, eso es fundamental. ¿Por qué se puede dar la insuficiencia cardíaca? Nosotros vamos a ver en la etiología, miren, hay una cantidad de factores que se relacionan con la etiología. Pueden haber isquémicos y no isquémicos, pueden haber factores asociados al propio músculo cardíaco, como la miocardiopatía, la miocarditis, factores asociados a las válvulas, a la estructura pericárdica, ¿cierto? Enfermedades valvulares y pericardio, enfermedades endocrinas, recuerden cuando hay alteraciones del sistema endocrino, ahí nosotros vamos a tener función endocrina alterada que nos va a llevar a retención de líquido, aumento de gasto cardíaco y todo lo demás. Enfermedades congénitas cardíacas, ustedes las vieron en embriología 1 y 2, ahí hablamos de tetralogía de Fallot, hablamos de comunicación interventricular, cualquiera de estas. Alteraciones en el ritmo cardíaco, estados de alto gasto, hiperdinamia y sobrecarga de volumen. Todo eso nos lleva de una u otra manera a que el corazón entre en falla y por esa razón nosotros debemos saber cuál es el origen específico de esa falla cardíaca. Entonces, sumando todo esto, tenemos una alteración del músculo cardíaco que tiene que ver con unos factores que lo ideal sería conocer con precisión, con exactitud, dónde está el problema, dónde se genera el problema en el paciente. Bueno, exámenes bioquímicos y hematológicos rutinarios. Recuerden que vamos a hacer ayudas diagnósticas. ¿Qué vamos a buscar? Exactamente, ¿dónde está el problema? ¿Dónde se genera el problema? Entonces aquí tienen nuevamente, medimos niveles séricos de sodio, de potasio, miramos creatinina, el hemograma, la glicemia. Aparece la TSH que no la habíamos pedido por allá. ¿Y por qué aparece la TSH aquí? Porque habíamos hablado que la insuficiencia cardíaca puede estar relacionado con un trastorno endocrino. Se puede ser las hormonas tiroideas las que están comprometidas. Aparece el electrocardiograma, la placa de tórax, pero aquí aparece el ecocardiograma. Entonces nosotros vamos a ver el ecocardiograma como uno de los exámenes diagnósticos, inclusive es el gold standard, el examen más importante que nosotros vamos a relacionar con respecto a lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva. Es el examen más importante, ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque hay unas clasificaciones. Ahí ustedes van a encontrar la clasificación de insuficiencia cardíaca congestiva derecha, insuficiencia cardíaca congestiva izquierda. Van a encontrar ustedes la clasificación de insuficiencia cardíaca de bajo gasto, de alto gasto. Y hay una clasificación importante que yo les muestro aquí y tiene que ver con la capacidad de eyección del ventrículo. Entonces la vamos a dividir de esta manera. Insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida, que es lo que se llama la FEBI menor del 40%, y tenemos la insuficiencia cardíaca con la capacidad o la capacidad de eyección preservada, que es cuando la fracción de eyección está por encima del 50%. Entonces, ¿por qué es importante clasificar al paciente con insuficiencia cardíaca? Porque con base en esto tomamos decisiones terapéuticas. ¿Cuál es el manejo que voy a hacer? Mi manejo va a depender de qué tan comprometido esté el músculo cardíaco. Recuerden que estamos hablando de enfermedad netamente del músculo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa, jóvenes, si yo digo que un paciente tiene una fracción de eyección del 25%? Cuéntenme a ver, ¿qué evaluación hacen de ese paciente? ¿Qué me dijeron? Puede daría como un infarto de miocardio. No, yo estoy hablando de qué importancia tiene. No me diga qué enfermedad le puede producir. ¿Qué importancia tiene cuando yo digo que la fracción de eyección
Por ejemplo, estamos hablando aquí la fracción de eyección, está así. Al 25%, digo. 25%. No puede afectar otros órganos, por ejemplo, el riñón. Claro, puede ser, pero hay una cosa importante, es un corazón bastante comprometido. Si yo hago fracción de eyección y me dicen que la fracción de eyección está en el 95%, ¿qué opinión le merecen ustedes, le merece ese? ¿Ah? Un corazón poco comprometido. Exacto, o sea que hay ese corazón puede responder muy bien a cualquier tipo de inquietud que se nos presente. Por lo tanto, el riesgo no es tan alto como lo vemos en otras cosas. Listo, muy bien. Entonces, por eso es importante tener esa clasificación claritica y todo el proceso. Ya nos introducimos en la enfermedad, ya nos introducimos en capítulo cardíaco. Ahora vamos a empezar a desarrollar las metas de tratamiento. Entonces, ya tenemos claro valores en la cabeza, ¿cierto? ¿Qué dijimos de hipertensión? Esencial, ideal, reducir la presión al menos 20 a 10 milímetros de mercurio para lograr cifras por debajo de 140 a 90. ¿Por qué razón? Cuéntenme. ¿Por qué mi meta? Porque ya la presión se encontraría normal. Muy bien, entonces recuerden que la meta es 140 a 90, de ahí hacia abajo. Muy bien. Cuando hablamos de una meta óptima o de óptima, entonces decimos, primero, en menores de 65 años la presión arterial, el objetivo es que esté por debajo de 130-80, sí lo tolera, pero no menos de 120-70. O sea, nosotros no podemos pretender que un paciente de 60 años tenga una presión arterial de 150. Eso queda claro y seguimos bajando. En pacientes mayores de 65 años, el objetivo es que la presión esté por debajo de 140-90, pero muy claro, importante tener en cuenta, individualizar cada caso. Tenemos que mirar todos los contextos que tienen que ver con el paciente y nosotros no podemos pretender que nuestro paciente sea igual el vecino a mi paciente o a mi familiar. Cada quien tiene y hay que manejar cada caso independiente. ¿Por qué razón? Recuerden las comorbilidades. Recuerden algunas cosas que normalmente ocurren en un paciente porque tiene un factor de riesgo y en otro no ocurre lo mismo. Entonces nosotros debemos tener muy presentes esas comorbilidades para no entrar en ningún tipo de alteraciones o en ningún tipo de problemas con respecto a ese tipo de paciente. Entonces eso es clave, fundamental tenerlo en cuenta. Una vez instaura el manejo, se evaluará la meta al menos cada 3 meses. Entonces nosotros hacemos seguimiento. No he hablado de medicamentos aún, estoy hablando en general de lo que nosotros esperamos y la forma correcta como vamos a manejar ese paciente. Lo vamos a manejar de la mejor forma, tratando de sostener en el tiempo las cifras tensionales ideales o óptimas. Entonces no vamos a pretender que el paciente en un día ya esté bien, esté normalizado y que después que lo normalicemos le decimos, no, ya usted no va a tomar más medicación. No, el paciente lo vamos a sostener con una medicación y es importante que lo evaluemos cada 3 meses para ver cómo va su evolución o cómo va la evolución de la enfermedad en general. Entonces, ya entrando al tema del tratamiento, nos aparecen unos aspectos clave. El tratamiento de la hipertensión arterial, que es muy parecido al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, lo vamos a dividir claramente en 2. Vamos a hablar del tratamiento no farmacológico, que es lo que nosotros llamamos medidas generales, y el tratamiento farmacológico. Entonces, empezamos hablando del tratamiento no farmacológico. Entonces, ahí tienen algunas recomendaciones. ¿Quién me explica las recomendaciones que están acá? Suspender tabaco, bajar de peso, la dieta hipograsa, hiposódica y el ejercicio o la actividad física de baja resistencia. Cuéntenme a ver. Doctor, lo que yo entiendo de este tratamiento no farmacológico es porque los factores de riesgo
de la hipertensión está básicamente lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, y hay que suspender eso. La obesidad, que es un factor de riesgo, hay que bajar de peso. Con respecto a las dietas, pues los factores de riesgo están la vía senta y hay que tener una dieta, hay que bajar a las grasas y realizar actividad física también. Bien, ¿alguien más? Doctor, ¿el nivel de estrés también tiene que ver algo con él? Claro que sí, el problema es cómo lo mides, cómo lo manejas, que no sea con medicamento. ¿Cierto? Ese es el Por eso, problema. sí, o sea, en una de la imagen como está aquí, o sea, la vida saludable, ejercicio, comer comida sana, bajo en grasa y esas, por eso, si el paciente siempre vive bajo estrés, puede ser Claro, es un cualquier cosa, económico o algo lo así que por el sea, estilo. es un factor de riesgo, claro. Es un factor de riesgo bien definido. ¿Alguien quiere comentar algo más con respecto al tratamiento no farmacológico? Por eso, doctor, pero a ese paciente del que está hablando el compañero, ¿cómo se le trata? El que está estresado, Sí, sí. si tiene problemas económicos, le haces un préstamo, ¿cierto? No, mentira. Entonces, hay pacientes que necesitan el soporte psicológico, no se les olvide. Hay pacientes que necesitan el soporte psiquiátrico. Ya. Hay pacientes que necesitan el soporte familiar. Entonces, nosotros necesitamos varias cosas. No solamente la medicación más las medidas generales con el buen manejo de la parte emotiva nos va a responder, nos va a ayudar mucho para poder sacar adelante ese paciente. ¿Listo? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Generalmente estos pacientes los remitimos al especialista, a la psicología, o sea, hacemos varias remisiones. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Eso hace parte del manejo integral que le damos a los pacientes. Siempre no podemos dejar a un lado la posibilidad de que la enfermedad pueda estar directamente relacionada con la parte emotiva, pero no crean ustedes que todo lo van a resolver con el estrés, con el manejo emotivo. Necesitamos el manejo farmacológico y necesitamos las medidas estas que estamos hablando. ¿Listo? Bueno, tratamiento farmacológico. Cuéntenme, ¿cuál es el problema del paciente? ¿Quién me ayuda? ¿En qué aspecto, doctor? Dependerá de los sistemas que mencionó antes. ¿Por qué el paciente es hipertenso? ¿Cuáles son? ¿Dónde están los problemas del paciente? Para eso es la fisiología. Ya la fisiología la acabamos de ver, repasar. Entonces, con base en esa fisiología vamos a llegar al tratamiento. Entonces, vámonos a la fórmula. Tensión arterial es igual ¿a qué? ¿A qué es igual? A gasto cardíaco por resistencia vascular. Entonces, si yo tengo alteración de volumen, tengo que eliminar volumen. Si yo tengo alteración de contractilidad, tengo que disminuir la contractilidad. Entonces nosotros empezamos a mirar. Hay medicamentos, empezamos que son bloqueadores de aldosterona. La aldosterona, recuerden que es muy importante porque el estímulo de ellos retiene agua y electrolitos. Tenemos los diuréticos que nos van a disminuir volumen. Tenemos los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los que actúan sobre la renina. Ahí están también los ARA2, que actúan sobre el angiotensinógeno, los AT1, bloqueadores AT1. Tenemos vasodilatadores, aquí los ven. Tenemos inhibidores de las catecolaminas. Y aquí también aparecen los beta bloqueadores y todo eso. Entonces, todo este conjunto de medicamentos son los que yo voy a necesitar y que vamos a ver en este capítulo. En este capítulo nosotros vamos a ver y vamos a aprender cómo se maneja el paciente hipertenso, cómo se maneja el paciente con insuficiencia cardíaca. Entonces,
El tratamiento farmacológico, miren este cuadro, no lo quise eliminar, este es de la Asociación Española de Hipertensión Arterial, porque este nos habla a nosotros de hipertensión grado 1, grado 2 y grado 3, pero ya ustedes vieron, ¿cierto? Presión arterial normal alta, eso se llama prehipertensión, llega hasta 89 y hasta 139, y apenas pisa 140-90 ya estamos en presión arterial grado 1. Y aquí hablamos hasta 179, 160, promedio hasta 109, grado 2, y de 180 en adelante, 110 en adelante, grado 3. O sea, es lo mismo de aquella clasificación, a diferencia de que aquí meten una hipertensión grado 3. Listo. ¿Qué vamos a tener en cuenta en el manejo? Miren que en todas nos dicen intervenciones en estilo de vida. O sea, en todas vamos a hacer lo que mencionamos, ¿cierto? La dieta, el ejercicio, dejar ciertos hábitos que son dañinos, etcétera, etcétera. En el paciente con hipertensión normal alta o prehipertensión, el tratamiento farmacológico va a depender de la necesidad. Si nosotros el paciente está sintomático, debemos hacerle tratamiento. El paciente con hipertensión grado 1 hay que hacerle tratamiento inmediato, que va a depender del tipo de cifras tensionales o de daño orgánico que tenga el paciente, incluyendo daño renal. Y el paciente con hipertensión arterial grado 2 en adelante o grado 2 en la clasificación que vimos, hay que hacerle tratamiento farmacológico inmediato, hay que hacerle monitoreo a los 3 meses y mirar cómo evoluciona. Conclusión, los pacientes hipertensos hay que tratarlos inmediatamente. Apenas pisan la cifra 140-90 en adelante, hay que empezar el tratamiento y el manejo específico. Aquí vamos a hablar de interacción farmacológica, que lo vamos a ver a partir del próximo martes con ustedes. Vamos a empezar a hablar de los medicamentos y vamos a meternos ya en ese campo a especificar puntualmente todo lo que tiene que ver con cada tratamiento. ¿Listo? Entonces, esa es la forma correcta como se debe evaluar y cómo se debe empezar a tratar un paciente. No me voy a meter con medicamentos hoy, como les dije, esta es una clase introductoria. Ya la próxima clase vamos a empezar a hablar de cada uno de los medicamentos. ¿Alguna pregunta con respecto a este esquema? No, doctor. ¿Todo claro? Sí, doctor. Bueno, entonces, con esto finalizamos y vamos a empezar el próximo martes con los diuréticos. Ya vamos a empezar a hablar de grupos de medicamentos. 2 minutos para las 4. Tengo clase ahora con el otro grupo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Algún comentario? ¿Entendieron todo? ¿Les pareció todo claro? Cuéntenme a ver. Sí, doctor. Doctor, en el caso de las mujeres embarazadas que sufran de hipertensión, ¿el tratamiento es completamente aparte o...? Vamos a ver hipertensión en el embarazo. Esta paciente embarazada tiene sus medicamentos específicos, eso lo vamos a ir hablando en la medida en que vayamos desarrollando el curso de hipertensión. ¿Oyó? Ok, ¿y los valores son iguales para las mujeres embarazadas que para las no embarazadas? Son muy similares, sí señor, son muy similares. En ellas, recuerden que cuando aparece hipertensión en el embarazo, lo primero que empezamos a sospechar es la famosa preeclampsia. Entonces es importante el seguimiento y eso se puede asociar a otro tipo de alteraciones. ¿Sí? Entonces por eso es fundamental tenerlo bien claro para poderlo manejar de la forma más adecuada. Oye, entonces eso lo vamos a ir desarrollando, como le digo, vamos a ir mirando paciente a paciente y vamos hablando un poquito de la hipertensión en el embarazo y cómo se debe manejar. ¿Listo? Okay, bueno, doctor, muchachos, gracias. todo claro, nos vemos entonces, si Dios lo permite, el próximo martes
continuamos con este capítulo del aparato cardiovascular. Que tengan una feliz tarde, un feliz fin de semana y estamos hablando. Listo, doctor, gracias. Igualmente, doctor. Igualmente.